Jovel. Venga, repetimos para que quede en la grabación. El día de hoy, mi queridísima amiga Rocío del Valle Quevedo nos va a traer su charla. Ella es comunitaria Jovel desde el 2011. Está felizmente casada con Steve Reyes desde el 2016. Es mamá de Daniel desde el 2019. Este es su principal ministerio y servicio en este momento, que es el mejor de todos. Ha servido en los ministerios de Yeladín como Morá, profesora, en danzas, en audiovisuales y en Jovel Ambiental. Es bióloga y magíster en medio ambiente en desarrollo de la Universidad Nacional. Y ella ha titulado esta charla La santidad de lo cotidiano. Ella está un poco disfónica, por eso le ahorré la presentación. Vamos a procurar a tener bien apagaditos nuestros micrófonos para que podamos escuchar bien a Rocío y pues ella no tenga que hacer mayor esfuerzo para que le escuchemos. Entonces, sin más preámbulo, y como dice el dermatólogo, vayamos al grano con Rocío del Valle y su charla La santidad de lo cotidiano. Dale. Bueno, Shalom, eres top, feliz de estar aquí, gracias Vivi. Em, bueno, ya Vivi hizo la introducción, entonces literal, vamos al grano. Le decía a Vivi que hoy, a diferencia de otras veces, vengo desarmada de diapositivas, pero con la espada en la mano. Y también para cuidar un poquito la voz, voy a estar pidiéndoles por favor sus colaboraciones para que vayamos leyendo varios textos que quiero que leamos de la escritura. Y así yo solo hago los comentarios. Y para empezar, idealmente, pues la que trae el mensaje da la oración, pero para cuidar la voz, agradecería si alguna puede, por favor, cubrir en oración este espacio. A ver, alguna voluntaria que nos dé una breve oración para comenzar el espacio de estudio. Miro candidatas. ¿Alguien levanta la mano? Martica. ¿Sí? Abre micrófono, Martica, y nos ayudas con la oración de inicio. Bueno, bendito Padre Celestial, queremos en esta noche darte las gracias por ser tan bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por poder retomar Mujeres Jovel. Bendecimos la vida de Viviana, suplicamos que le estés llevando cada día de tu mano y le estés guiando en cada cosa que ella tiene que hacer, Padre. Gracias por Rocío, Padre, la ponemos delante tuyo, suplicando que le pongas carbón encendido en su boca, que ella hable de lo profundo de su corazón, que ella pueda transmitir a nuestros corazones, a nuestra mente, lo que ella tiene para darnos esta noche, o lo que tú tienes para darnos a través de Rocío, Padre del cielo. Gracias, Padre, que estemos atentas, que lo que aprendamos, Padre, lo pongamos en práctica, que de verdad lo hagamos una realidad en nuestras vidas, lo necesitamos urgentemente, Padre. Bendice tú la vida de Rocío y gracias por ella, por su familia. La dejamos delante de tu trono en el nombre de nuestro amado Salvador, el Mesías. Amén y amén. Amén. Bueno, listo. Entonces, pues, habían varias cosas que yo quería compartir en este espacio hace rato, pero entonces finalmente hoy se dio la oportunidad y cuando me puse a pensar como en estas diferentes, porque al principio a mí siempre me gusta estar como amarrada para allá, cuando escribo, cuando enseño, cuando sea, pero esta vez no lo voy a hacer así, porque ya venía como con varias cosas de diferentes parashot y cuando pensé como en todo lo que quiero como transmitir hoy, hubo algo que se me vino a la cabeza. La primera vez que yo leí este texto, que ya les digo cuál es para que por favor alguna, bueno, si quieren vayan buscando, por favor, Primera de Corintios 7:34 y alguna que por favor se postule para leer ahorita que le diga. Primera de Corintios 7:34. Bueno, ahí les digo para que lo vayan buscando. Yo leí la primera vez que leí esto, pues yo soy de un hogar cristiano evangélico, o sea, nací en un hogar cristiano evangélico y ya en la adolescencia pues conocimos del mesianismo. Y la primera vez que yo leí esto era cristiana, era adolescente, y me generó mucha inquietud, ya les digo por qué. Entonces, no sé, la que por favor pueda leer. Listo, yo lo tengo. Yo empiezo. Dice, 1 Corintios 7:34, ¿sí? Sí, señora. Dice, sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera.
se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo, de cómo agrandar a su esposo. ¿De la barriga será o no? Cuando yo leí eso siendo adolescente, pues, y sobre todo en un contexto cristiano y con la palabra mundo, ahí, a mí eso me parecía sumamente contradictorio. Porque uno asume que la mujer casada está juiciosita en su casa haciendo sus cosas, mientras la mujer soltera puede darse, o sea, en ese contexto, ¿no? Ni siquiera en el cristianismo, sino del mundo, y pues uno piensa en el mundo que la mujer soltera es la que puede ir, ponerse a rumbear, andar de pati alegre, tomar trago, porque pues muchas veces en el cristianismo asociamos el mundo a ese tipo de cosas, incluso pues Dios no lo permite, pues la inmoralidad sexual y todo lo demás, pero obviamente, pero siempre me causaba curiosidad, ¿no? Y bueno, obviamente pensaba también en este texto porque algunas veces que he pensado en dar alguna charla o he estado en alguna charla, porque las veces pasadas les dije lo mismo, yo suelo ser una parecida probablemente para muchos, que nunca me conecto acá y siempre llego a dar una charla, pero es que yo me pongo al día. Yo a veces me queda difícil estar en este momento en vivo, pero he procurado siempre cuando tengo mis espacios de lavar los ojos, de lo que sea, durante el día, si tengo la oportunidad, pues yo me pongo y escucho todo lo que anda tal. Y a veces sí me genera como, o sea, como algo chévere, pero a la vez como difícil de manejar como orador. Y es la multiforme gracia de personas que estamos siendo mujeres Jovel, porque a mujeres Jovel se puede conectar desde una niña de 15 años perfectamente, si tiene el internet, ya es bar mitzvah y es así bien juiciosita, hasta una señora de 90 años, no me acuerdo ahorita cuál es la mujer de Joel. Creo que no sé si al fin falleció, perdón, pero sé que nuestra comunitaria más longeva, de hecho, era una mujer. Entonces, imagínense, o sea, pueden haber solteras, casadas, viudas, divorciadas, o sea, tantas cosas, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que uno comparte, pues, de lo que vive, ¿no? Entonces, a veces cuando se comparte de la soltería, pues, aquí estamos así como casadas y con hijos, y como que en otro cuento quedamos así como y al revés, cuando entonces nos centramos en la importancia de atender al esposo y todas las que no están casadas y eso, entonces como que también les podría entrar en reversa. Y cuando se habla de la maternidad, las que no han tenido hijos, ¿no? Entonces como todo eso, ¿no? Perdón. Pero evidentemente, volviendo al texto, cuando ya me caso y sobre todo cuando tengo hijos, evidentemente florece una nueva entendimiento de la profundidad de las palabras de Rashaul en este momento, porque dice, de hecho ahí dice, ¿no? La anotación de cómo agradar a su marido, ¿no? Y empieza toda la dinámica, como dijo Vivi, no voy a repetir, pues cuando era soltera y cuando estaba casada, pero sin hijos, pues podía participar de muchos ministerios al tiempo, de muchas cosas, iba, venía, subía, bajaba. Tenía la oportunidad de, cuando estaba en la universidad fue maravilloso, los que han leído el boletín, el 80% fácilmente de los artículos que yo escribí para el boletín Shavuot los escribí estando en la universidad y me daba, me trasnochaba leyendo, estudiando, preparándolo, como siempre el Señor era la primera ministrada y me gozaba mucho con eso. Y pues eso ciertamente se ha disminuido sustancialmente desde que estoy casada y más desde que tengo hijos, porque pues obviamente hay que agradarle al esposo y sí, empezando por la comida, pero también en tener el hogar, ¿no? La hoguera, el aseo toma tiempo, cocinar toma tiempo, y ya cuando uno tiene hijos y sobre todo pues en la edad que está mi pequeño, mi primogénito, pues todavía está en una edad muy absorbente la crianza, en el que bueno, precisamente escuchando mujeres, yo he tratado de esforzarme en lo que doña Elisheva nos ha insistido tanto, ¿no? Del devocional, cuando tiene una pregunta, y bueno, ya como conseguí el aplicativo de internet, he estado juiciosa como leyendo y todo eso, pero más allá de eso, sentarse uno ya a preparar charla con diapositivas, que el hebreo, que todo, no es imposible, pero se torna ciertamente complejo sacar el tiempo para eso. Y entendí que esas cosas del mundo, las que tiene que atender la casada, no son más que esa cotidianidad, ¿sí? De limpiar el baño, de cocinar, de ir al mercado, de llevar al niño al colegio, de traerlo, de llevarlo a las citas médicas, de atender cada vez que le da pues una maluquera de salud y que obviamente está aún más absorbente, en fin. Pero entonces frente a eso dice uno como, bueno, pero listo, dice que se encarga más de las cosas del mundo, pero tampoco dice que se desliga del eterno, ¿no? Entonces siempre como ese equilibrio al que siempre, tanto a nivel general de la comunidad como en Mujeres Llover nos llaman de cómo conectamos eso que es una realidad que Pablo dice ahora. Bueno, antes de irme a esa conexión, de todas formas me gustaría dejar un contexto, ¿no? Porque ciertamente Pablo habla en unas condiciones específicas, estamos en el libro de Corintios, a una comunidad con unas características en su momento, y por favor, alguien que lea en ese mismo capítulo el 32 verso 32 al 34, capítulo 7 de Primera de Corintios, versos 32 al 34. Si quieres, yo lo hago. Dice,
Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Gracias. Entonces, perdón, y el del 28 al 31 también, qué pena. ¿El 28 dijiste? 28 al 31, sí, señora. Al 31. Dice, pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Gracias, querida Patricia. Bueno, entonces, pues digamos, entendiendo que Pablo, o sea, es el capítulo completo para la que lo quiera leer, pues a veces es un poco complejo, como muchas palabras de Pablo, ¿no? Porque pues invita como a que uno no se case, porque de hecho en uno de los versos dice como yo quisiera evitarles aflicción y angustia, y por eso mejor quédense como yo y no sé qué, pero entendiendo que Pablo obviamente, o sea, él pensaba que Yeshua estaba a la vuelta a la esquina, literal, sí, o sea, él pensaba que, o sea, que no iba a pasar ni un año, o sea, que él ya iba a volver inminentemente y que o sea, ni para qué se ponen en tanta cosa y en tanta vaina si no, ¿sí? Obviamente, pues estamos en Mujeres Jovel, estamos en la comunidad Jovel, sabemos y hemos hablado de todo lo que significa estar casadas y la bendición que eso puede ser. Pero entonces venía a mí como esa pregunta, ¿no? Como bueno, entonces surge el título de la charla y es en medio de esa afán, ¿sí? Y ya se los había expuesto de pronto un poquito en la charla que ya hace bastante tiempo ya también. Eh, del tema ambiental, porque me pasaba lo mismo en ambos campos, ¿no? O sea, cuando en el tema ambiental hay muchas cosas que uno a veces, cuando está soltero, cuando está en el ímpetu de la juventud, quiere salvar el mundo ay, se puede hacer esto y lo otro, y entonces cuando estás soltera casi siempre estás o en la casa de tu mamá, o en mi caso yo vivía pues en una pensión universitaria, y hay muchas cosas porque la casa no es tuya, entonces hay muchas cosas que pues, te toca regirte a lo que funciona ahí. Y entonces dice, cuando tenga mi casa, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y llegas a tu casa y te das cuenta que hay una cantidad de cosas con las que tú no contabas que te ibas a enfrentar y pues empiezas a jugar con el tiempo y todo lo demás y te das cuenta que hay muchas cosas que uno pensaba desde soltero que era súper fácil de hacer, comillas, en tu casa propia y que cuando ya te encuentras en toda la complejidad de la situación, pues te das cuenta que hay cosas que no son tan viables, ¿no? Entonces todos estos años, sobre todo desde que nació Daniel, o sea, casi 4 años, de pronto un poquito más porque desde el embarazo he estado como en esa inquietud, ¿no? Entonces, desde la fe y desde lo ambiental, cómo uno concilia el poder seguir sirviendo al Señor, el poder seguir con una fe firme, el poder seguir como trascendiendo y atendiendo a los mandamientos de la Torá, sin descuidar pues eso que el mismo Pablo en su afán y en su cosa dice, bueno, al fin y al cabo si estás casada, tu atención es a las cosas del mundo, atender a tu marido. Y entonces surge el tema de la santidad en lo cotidiano. Entonces ahora ya vamos a seguir paseando. Hoy sí va a estar en modo Raúl Rubio. Vamos a pasear bastante. Entonces, partiendo de aquí, de preguntarnos entonces esas cosas del mundo, a la vez cómo se convierten en la santidad como mujeres, vámonos a la parashá de la santidad por excelencia. ¿Alguna quisiera decirme qué parashá le suena? Tiene ya pues el micrófono, Vivi. No sé si... Exactamente, parashat Kedoshim. Entonces, vámonos a Levítico 19. Parashat Kedoshim está entre Levítico 19 y 20. A veces se junta Haremot Kedoshim, pero cuando está solita, 19 y 20. Pero entonces nosotros vamos a dar un paseíto por eso. Entonces, necesito que una o varias, no lo vamos a leer exactamente todo, pero casi, pero así, o sea, como inicialmente esto es como para que les quede como la inquietud de que se den cuenta, esto es una miscelánea, es impresionante, o sea, va a hablar de la santidad y lo que hace es que nos habla de una chorrera de cosas,
¿sí? En el solo versículo, en el solo capítulo 19. Entonces lo vamos, la que lo lea, por favor, léalo muy como leidito de seguido y yo le voy a ir como puntualizando cosas, pero es como para que lleven primero como un brochure de realmente qué es en la cotidianidad donde se vive la santidad. Entonces no sé quién me va a colaborar. Empezamos desde el 1 inicialmente hasta el 3, del 1 al 3. Listo, le hago yo. Del 1 al 13, ¿cierto? Dice al 3, Inicialmente hasta el 3. 19, 1 al 3. Dice, el Señor ordenó a Moshe que hablara con toda la asamblea de los israelitas y dijera, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen mi Shabbat. Yo soy Adonai su Elohim. Listo, hasta ahí. Entonces, o sea, Shabbat, cada semana, respetar a padre y madre, pues todos o vivimos con ellos o pues seguimos en comunión con ellos. Del 4 al 8 básicamente habla de la idolatría, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con la idolatría, sacrificios, a ídolos, no sé qué. Eso también tiene que ver con la santidad. Listo, y ahora sigamos, por favor, de Chorrera del 9 al 18. Dice, cuando lleguen el tiempo de la cosecha, no sieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy una ley. No roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre falsamente, ni profanen el nombre de su Elohim. Yo soy Adonai. No defraudes a tu prójimo ni lo despojes de nada, no retengas la paga de tu jornalero hasta el día siguiente, no maldigas al sordo ni pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy Adonai. No alimentes en tu corazón odios contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. No, ¿hasta ahí? 18, sí, 18 y yo. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Listo. De hecho, ahí hay como un pare, ¿no? Porque cada vez que dice como yo soy el Señor es como una seccioncita, ¿no? Entonces, o sea, sed santos porque yo soy santo, o sea, la máxima de la santidad, que aparece como 3 veces en la parashá. Y si se dan cuenta, o sea, acá yo tengo en mi espadita, está en la Biblia, así como la del pastor Raúl y la de Dudu, que se abre solita. Me la regalaron mis papás en 2001. Imagínense cuántos años tiene la Biblicita. Y entonces, o sea, hay de todo, hasta en el versículo 16 en la versión Reina Valera dice, no andará chismeando, que lamentablemente es mucho de lo que nos achacan a la mujer, ¿no? Pero habla de todo, o sea, la cotidianidad de ellos que era la agricultura, el intercambio comercial, estar en convivencia con otras personas, que no maldigas, que el juicio, que no ande chismeando, o sea, es todo lo de la cotidianidad, ¿sí? O sea, todo lo que estamos haciendo día a día, son oportunidades para vivir en santidad. Son situaciones a las que nos podemos enfrentar casadas, solteras, en cualquier circunstancia. Y llegamos a un punto muy particular dentro del tema de la santidad, ¿no? Que es del 19 el verso 19, léelo, Vivi, por favor. Cumplan mis estatutos, no crucen animales de especies diferentes, no planten en su campo dos clases distintas de semilla, no usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo. Entonces, pues, o sea, viene hablando de algo muy cotidiano y de pronto, ¡pum!, aterriza en una cosa que de hecho, hasta donde recuerden, que no sé si es el Talmud, perdón, sí, hay como, el Talmud tiene como unos, ahorita me olvidó la palabra, como los libros que tiene, unas Mishnah, creo. Bueno, y uno de esos, unos tratados, y uno de esos se llama Kilayim, y se dedica exclusivamente a este versículo y bueno, con sus equivalentes en otras partes de la Torah que vuelve y retoma. Se dedica páginas enteras a hablar de esto, que Kilayim básicamente no mezcles, ¿sí? Porque sobre todo para nuestra cotidianidad son cosas que parecen muy extrañas, y que desde que empiece que el injerto, que no sé qué, en eso hoy no me voy a detener, pero es como curioso, no sé, en medio de todo lo que está hablando, después enseguida vuelve y toma el tema de inmoralidad del 20 al 22, inmoralidad sexual del 23 al 25, bueno, eso es un tema bonito, pero también, o sea, como que ahí se empieza a saltar otras cosas que a mí me encantan y me favorecen desde yo el ambiental, pero que ya no es cotidiano porque del 23 al 25 es el famoso mandamiento del árbol incircunciso, de los 3 años y todo el tema, ¿no? De dejar ahí. Entonces, bueno, ya regresamos sobre el 19 para puntualizar esa parte. Terminemos del 26 en Chorrera hasta el 37 como para ese brochazo que les digo. Dice, no coman nada que tenga sangre, no practiquen la agorería ni la adivinación, no se corten el cabello en redondo, ni se despunten la barba,
No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel, yo soy el Señor. No degraden a su hija haciendo de ella una prostituta para que tampoco se prostituya la tierra ni se llene de perversidad. Observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario, yo soy el Señor. No acudan a los medios ni busquen a los espiritistas porque se harán impuros por causa de ellos, yo soy Adonai Elohim. Ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal, al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes, ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto, yo soy el Señor su Dios. No sean deshonestos falseando las medidas de longitud, de peso y de capacidad. Usen balanzas, pesas y medidas justas, un efa exacto y un inexacto. Yo soy el Señor su Dios que los sacó de Egipto. Cumplan todos mis estatutos, obedezcan todas mis leyes. Yo soy el Señor. Mil gracias, Vivi. Listo, entonces si se dan cuenta, o sea, de todo, idolatría, inmoralidad sexual, cuánta cosa se nos puede ocurrir. Está hablando por allá del árbol incircunciso y retoma lo del día de reposo y se mete con los agoreros y después termina diciendo, párate delante de una persona mayor. O sea, obviamente es súper importante, pero me refiero a que literal es una miscelánea, o sea, de todo, habla de todo. Y bueno, en el 20 ya se concentra un poquito en la parte de inmoralidad y sin embargo, ahorita al final vamos a volver sobre el 20. Pero entonces, después de semejante paseo, este guarda una interesante conexión con otra parasha que a mí me gusta mucho. Si de pronto por ahí hay alguna de Jovel ambiental acá, va a ver porque estas son las parashas que yo suelo usar de esos temas que me gustan, que acá está lo del árbol incircunciso. Y esa parasha, precisamente, esta Biblia tiene la concordancia abajo. Y les voy a hacer otra vez el brochazo rápido. Yo los puse por aquí, pero miren, los versículos de este capítulo 19. 10, 13, este del 19 que les decía, el 29, el 34 y el 36, para solo darles un ejemplo, todos esos aparecen nuevamente en la otra parasha que les digo. O sea, se duplican. Y esa otra parasha tiene la misma característica que es una miscelánea de cosas. Y la acabamos de ver hace poco, que es parasha Kitetse, que de hecho, pues inicialmente cuando yo pensé en dar esta charla, pensé darla en el contexto de parasha Kitetse, pero bueno, papito Dios sabe por qué llegamos a este día con ese tema. Entonces, vámonos a Kitetse. En Parasha Kitetse, bueno, básicamente, como les digo, habla de una miscelánea de cosas también muy parecido a todo lo que ya encontramos, pero hay una cosa de Parashat Kitetse, y aquí voy empezando en ya terreno un poco más escabroso, o sea, como voy a hablar de lo cotidiano, también voy a hablar de cosas que son un poquito más difíciles y que precisamente quería tratarlas en el interior de la feminidad de este espacio más que en cualquier otro de Joel. Y es que en Parashat Kitetse, que está en Devarim, precisamente por eso les digo que la pasamos hace poquito, entre los capítulos 21, 10 al 25, 19, obviamente no vamos a, o sea, ya el ejercicio del capítulo 19 no lo vamos a repetir, no se me preocupen. Nuevamente lo que les digo, o sea, varios de los versos que estaban en el otro que acabamos de leer están acá regadas también. De hecho, los títulos subjetivos de la Reina Valera hablan de diversas leyes, en la de NBI dice miscelánea de leyes o leyes misceláneas, algo así. Pero llegamos a una parte bien interesante que tiene todo que ver. Yo creo que, ¿Deuteronomio qué? perdóname, ¿Deuteronomio qué dijiste? vamos a estar concentradas en el 23, 9. 9 al 14. Pero todavía no lo vamos a leer. Pero de lo que vamos a hablar probablemente, creo que no, o sea, es de las cosas más cotidianas que pueden haber y que tenemos que atender casi siempre en diario. Listo. Al principio parece que fuera un texto para hombres, porque de hecho, si se acuerdan, Kitetse en el capítulo 21, 10, donde empieza, dice, cuando salgas a la guerra. ¿Sí? Kitetse es cuando salgas. Y pues empieza diciendo, cuando salgas a la guerra, tal, no sé qué. Y pues obviamente en esa época, en ese contexto, no me acuerdo ahorita cuál conferencista de los de Joel hablaba de eso, ¿no? Que creo que era Dudu, que por más que queramos, pues igual la Torá está escrita en un contexto que parece machista, bueno, todo el tema. Ya de eso hay una charla fabulosa del feminismo, así que yo por ahí no me voy a ir. Vamos a ver cómo terminamos conectando con todo esto. Entonces, sí, la hemos completo para tener el contexto. De hecho, lo curioso de esta sección es que vuelve y arranca casi exactamente igual como empieza
la parashá como tal. O sea, ya estamos casi como en la mitad de la parashá, estamos en el 23 y prácticamente es como la mitad de esta parashá. Y así como al principio dice, cuando salgas a la guerra, aquí va a empezar. Entonces, otra que bueno, si vive bien o si no, la que me puede colaborar. Vamos a leer del 9 al 11. Dice, cuando tengas que salir en campaña de guerra contra tus enemigos, te mantendrás alejado de impurezas. Si alguno de tus hombres queda impuro por causa de una emisión nocturna, saldrá del campamento y se quedará afuera, pero se bañará al atardecer y al ponerse el sol podrá volver al campamento. Gracias. Entonces, hasta ahí, bueno, eso es un tema solo de hombres. Pero la siguiente parte que está hablando de esas leyes sanitarias ya se remite a un tema que nos compete tanto a femeninos como a masculinos. Si quieres, Alejita, creo que por ahí te vi levantando la mano, no sé si me quieres colaborar con Sí, eso. listo. Del 12 al 14. Al 14. Designarás un lugar fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. Como parte de tu equipo tendrás una estaca con la que cavarás un hueco y luego de hacer tu necesidad cubrirás tu excremento. Porque Adonai tu Elohim anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si Adonai ve algo indecente, se apartará de ti. Mil gracias, Alejita. Entonces, inicialmente uno puede pensar que Rocío se fue por otro lado. Se venía hablando de una cantidad de cosas y de pronto pues, aterrizamos aquí. ¿Qué pasó? Pero si se dan cuenta cómo remata esto, habla de santidad de tu campamento. Y yo estoy haciendo pues, más o menos el ejercicio no estricto de buscar pues eso de ser santos porque yo soy santo, la frase como cuántas veces aparecía y todo. Solo aparece casi que en Parashat Kedoshim la frase, ¿no? Como, ya no me acuerdo de cómo se dice, pero Kadosh, Kiani Kadosh. O sea, sean santos porque yo soy santo, aparece solo como en Kedoshim y una vez más. Pero acá se refiere a la santidad del campamento y utiliza pues obviamente el término Kadosh, ¿sí? Y para hablar de la santidad del campamento termina hablando de lo que queda después de que comemos. Sí, o sea, uno pensaría, porque suele uno tener la idea de la santidad en cosas como mucho más sublimes, honrar a padre y madre, guardar el Shabbat. ¿Y por qué vamos a aterrizar en esto? Mi relación con este pasaje también ha evolucionado en el tiempo, porque a mí antes me pasaba, yo lo citaba mucho, pero más que para concentrarme en el tema, era como decir, hombre, al Eterno no se le escapa nada, o sea, hasta para eso legisló, ¿sí? Y de este pasaje también me imagino yo, no sé si de pronto hay alguna, creo que sí, hay varias de la brigada acá, también me gustaba mucho porque para mí un pasaje que conecta mucho también con el proyecto de la brigada de Joel, o sea, no la de la Guajira, sino los brigadistas, es el tema de, que está también en esta parasha, lo de la cerca, ¿no? Lo de la baranda. En el terrado de la casa, o sea, esta parasha es muy chévere porque a pesar de que es tan difícil, porque tiene muchos mandamientos y habla de muchas cosas, tiene como esas particularidades que ya no se concentra como en lo que era el desierto y todo, sino empieza nuevamente el tema de la cotidianidad, ¿sí? O sea, si tienes una casa, hombre, o sea, para ser santo lo que necesitas es ponerle una baranda para que nadie se te caiga ahí y no te llene de sangre el terreno, de sangre que no es. Y bueno, con este tema, entonces ya empezando a aterrizar. Antes yo lo pasaba muy por alto porque uno dice, pues en esa época, claro, estaban en el desierto, iban en campaña, pues tenían que hacer también lo que el doctor Edwin ha puntualizado tantas veces, ¿no? Como, o sea, como cosas que hoy en día hace poquito, abre un paréntesis, le hacía un chiste a mi esposo, él a veces suele ser más como práctico, ¿no? El tema de la halajá y del judaísmo, así, a la que le gusta en esta casa a mí. A él es más práctico, como las palabras de Yeshua, cree como niños y ya. Y entonces, pues, así como Yeshua, esto no, los fariseos, los judíos tradicionales, ortodoxos, eso es demasiado complicado. Y entonces hace poco leía donde dice que los fariseos no se sentaban a la mesa hasta que no limpiaban las jarras y hasta que no limpiaban todos los utensilios y todas las cosas. Y resulta que pues, post pandemia mi esposo ha sido el más estricto con ese tema de limpiar y él llega y es la hora que todavía llega y se baña y se quita toda la ropa y todo. Y por ahí, de hecho, obviamente nosotros también. Entonces yo le decía, mira, más fariseo que tú, ponte. Pero bueno, era por molestarlo. Obviamente son cosas que, como ha dicho el doctor Edwin, en esa época parecían de fariseísmo, pero son cosas prácticas que realmente el pueblo de Israel ha donado a la humanidad, el tema sanitario, ¿no? Perdón, de que haya toda una organización. Pero más allá de eso, ya cuando empecé como a aterrizar y bueno, con algunos intereses de cosas que tenía que como que también solucionar de algunos temas, me llama la atención es que, porque, bueno, iba a que uno podría pasar por alto y decir, ya, yo tengo el baño en la casa o a donde voy, siempre hay un baño, ya, listo, cumplí, pero no, porque aquí hay una especificación y la especificación está sobre todo cerquita donde habla de la santidad del campamento. Si se dan cuenta y no dice solo, ve y haz aparte tus necesidades, dice, ten una estaca
cava, que se deposite ahí y luego de eso cubre. Y el 14, que es el clímax, el que hace trascendente, porque también eso es lo otro, hemos hablado también en otros espacios del comer, ¿no? De la comida, de cómo el simple hecho de comer, que es algo sumamente cotidiano, cómo se vuelve santo, pues en la medida precisamente en que bendecimos los alimentos, en que no comemos como animales, en que no comemos como esclavos parados, ni como animales así, sino que paramos, pensamos, bendecimos el alimento y ahí sí seguimos pues a consumirlo. Entonces, ya cuando, o sea, lo tremendo de la Torah es que las cosas cotidianas las vuelve trascendentes. Y dice, porque Adonai tu Elohim anda en medio de tu campamento para librarte y entregarte a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. A ver, Señor, Padre Santo, tú me creaste, tú hiciste mi sistema digestivo excretor. Tú sabes lo que sale por ahí. ¿Cuál es el afán de que yo tape eso? ¿Sí? Y yo por eso les digo que ya es un tema así como difícil, como inmanejable. Pero es que a veces, y precisamente por eso voy o sea, aterrizo y empiezo a conectar con lo que empecé. A veces como mujeres, o por lo menos a mí me pasa, no sé, como dice el pastor, no levanten la mano, pero compartan conmigo el sentimiento. Precisamente cuando uno empieza a vivir esa cotidianidad, siente que no hace cosas para el Señor, porque se la pasa lavando un baño, o viendo camas, o enseñándole a tu hijo a pasar del pañal a la taza, ¿sí? Pero saben que cuando yo estaba estudiando sobre este pasaje, no sé por qué el Señor puso en mi mente una pregunta que está en el Evangelio. Ahorita no vamos a ir a la cita, pero se las parafraseo. Y en el Evangelio dice que, ya van a ver por qué conecta, pero dice, al final el rey va a venir a separar los cabritos de las ovejas, a separar, a hacer división, y le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo estuviste enfermo y no te visitamos? ¿Cuándo no te dimos alimento cuando estabas hambriento? ¿Y qué le va a contestar? Cuando otra persona, otro de estos más pequeños, estuvieron en esa situación y no lo hicieron, es como si me lo hubieran hecho a mí. Porque aquí el Eterno está hablando directamente, o sea, es una cosa impresionante, o sea, él está diciendo, yo no puedo ver nada. Y por eso conecté con lo de Yeshua, o sea, a veces en el afán, por ejemplo, de hacer otras cosas, empezar por la casa. A veces a uno le puede pasar que dejó el baño sin bajar. Idealmente, pues se supone que todas las que estamos aquí, pues hemos recibido una crianza y pues eso es lo primero que uno le enseña, pero a veces puede pasar, ¿sí? Y uno no le para bola a eso. O sea, uno dice, no, hombre, pero lo más importante es no cometer adulterio contra mi esposo. Esa voz, claro que sí, eso es importante. Pero a veces esas cositas, miren, o sea, miren la trascendencia. El Señor dice que los iban, o sea, por ir al baño, o sea, ya de por sí estaban fuera del campamento. Sí, o sea, es tremendo, porque no ni siquiera lo dejaron por ahí cerca de la tienda y otro pasó, no, o sea, es que estaban fuera del campamento ya y todo, y aún así tenían que cubrirlo. Entonces, el punto como ahí para ir aterrizando es el tema de que no es solo que tú entres al baño donde quiera que sea, en la casa, en la congre, ¿sí? O en el centro comercial, o cuando vas de visita donde tu prójimo, el que sea, a abrir Shabbat, o a donde alguien que estás invitando precisamente a que haga Shabbat. No, es que tienes que asegurarte que al salir de ese recinto sagrado en el que estás depositando eso que quedó de lo que el Eterno te regaló para alimentarte, no se debe ver nada de lo que ahí quedó. Ni la situación, o sea, descargar la taza, ni listo, yo lo boté en la caneca y si la caneca no tiene tapa de papel queda así. Y después viene otro de nuestros hermanos, sea el dueño de la casa, sea la señora del aseo del centro comercial, sea mi esposo porque le tocó entrar después de mí, incluso mis hijos porque no los vamos a poner en el mismo nivel, o sea, una persona que nos sirve en la comunidad para hacer el aseo y se encuentra con eso, es como si el Señor mismo lo estuviera viendo. Y por eso les digo que es de lo más cotidiano, ¿sí? Y que me hace pensar a mí, porque a veces yo digo, yo quisiera estar allá, yo voy a ambiental y seguir en mi cuenta y se me enferma el chino cada rato y me toca volverme a encerrar acá en la casa, pero es que este es mi primer campamento de batalla, en el que estoy en guerra espiritual por la salud de mi hijo, por las situaciones que se presentan, por lo que está pasando en el mundo. Esta casita, cuando voy, todo el tiempo estamos en guerra espiritual, es nuestro campamento de batalla. Y estas cosas a veces se nos olvidan. A mí se me olvida porque pensamos que no es trascendente, pero es la santidad de la cotidianidad, ¿sí? Y entonces esto
justo está hablando antes de las leyes sanitarias de la eyaculación, de que parece no tener nada que ver con nosotros, pero es que hay algo en nosotras equivalente. Y si nos damos cuenta, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a volver a Metzorá? Bueno, y vamos a terminar aterrizando otra vez en Kedoshim, pero si nos está hablando de misiones y todo, entonces nos vamos a conectar con Parashat, ¿cuál? Tazria, Metzorá, ¿sí? Que en Metzorá vuelve y habla de todas esas impurezas y vamos a ir específicamente a, espérenme un momentico, que aquí sería, bueno, vamos al libro de Levítico, Levítico 18, 19, creo que es la cita como tal de Metzorá. Confirmo, pues así me quedó. Sí, creo que aquí ya estamos en Metzorá. 12, 15, porque te ríes. Sí, vamos a Levítico 18, 19, si alguna me puede colaborar, por favor. Discúlpame. 18, 19. Yo, Adonai, te entregué todas las contribuciones sagradas que los israelitas me presentan. Son tuyas y de tus hijos y de tus hijas, como estatuto perpetuo. Este, Levítico, ¿estás en Levítico? No, no, me Tranquilo. equivoqué. Perdón, estaba leyendo números. Sí, Levítico 18, 19. Perdón, perdón. Ya. 18, 19 dice, no tendrán relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. Entonces ahí empezamos a conectar con la otra parte que tiene todo que ver con nosotras, ¿no? Y es el tema, bueno, ahí conectamos, ¿no? Este verso nos conecta. Por un lado, Kitetse con Metzorá, y por otro lado, hombre con mujer, porque le está hablando es al hombre, ¿sí? Le está diciendo al hombre que no se acerque a una mujer que está en qué? En su periodo de impureza menstrual. Y bueno, por excelencia, normalmente cuando hemos pensado en temas de este tema de la nidad, que creo que todas saben que es el término que se usa en hebreo, nuevamente, este tema de la nidad se habla explícitamente mucho por profesionales tan maravillosas como la doctora Diana y de ahí en adelante. Así que yo no me voy a concentrar ahorita en las leyes de la mikveh ni nada de eso, pero ya van a ver cómo conectamos con esto. Pero obviamente la parasha por excelencia para hablar de todas esas cosas es Ría, que a menudo se lee con Metzorá. Entonces vamos a Levítico 12:2. 12:2. Señora, Que les dijera a los israelitas. Perdón, el Señor le ordenó a Moshe que les dijera a los israelitas, cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. muy bien. Entonces ahí va progresando. Entonces, por un lado, bueno, nos conecta con el tema de, o sea, ahí se va más por el lado del embarazo, ¿no? Pero pues nuevamente, el periodo lo tenemos las mujeres desde que llega nuestro tiempo de menarquia y podemos estar solteras, casadas, con hijos o sin hijos, y sigue siendo una cuestión presente porque de hecho como que vuelve después de que termina todo el tema de la gestación y hay toda una serie de estipulaciones. Pero entonces también es interesante que el tema va como progresando. O sea, primero dice, bueno, va a estar apartada, la mujer va a estar apartada cuando esté en su menstruación y se deduce, porque de hecho es un tema también que a veces genera un poco de discusión al interior del judaísmo y eso, porque digamos que esto de que va a estar apartada tanto dice como en su tiempo de menstruación, pero hasta donde yo recuerdo lo que he revisado, no dice, o sea, esa referencia no está en la Torá, o sea, no dice, cuando esté en la menstruación va a estar tanto tiempo. Y después, cuando esté embarazada, como en el tiempo de la menstruación, no, sino que al decir eso de que cuando esté embarazada y termine y geste el niño y tal, va a estar apartada como estaba. Entonces queda ahí como explícito. Pero el tema va como progresando, se va como complicando. Vámonos ahora a Levítico 15, 19 al 24. Pero de esa, bueno, esa va a estar 24, vamos a leer solo el 19. 15, 19. Cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante 7 días. Gracias. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Gracias. Y bueno, ahí se empieza como a detallar algunas cosas, que si tocó esto, que si se sentó acá, que si se sentó allá, que si ya la cosa se extiende, o sea, la persona está enferma, que es lo que nos conecta con la mujer del flujo de sangre de Yeshua y todo eso.
Pero entonces ya vamos a aterrizar nuevamente después de este paseo, o sea, son como cosas, ¿no? Entonces, cosas básicas de la unidad, pues que esté apartadita, que esté separada, bueno, obviamente sabemos que en esa época no habían pues las toallas higiénicas y todo lo demás, tenía que estar en un lugar aparte y todo el tema. Pero entonces cuando volvemos a la parashá de la que partimos, que era Kedoshim, resulta que después de todo el paseo que nos dimos por el verso 19, en el 20 empieza a hablar de inmoralidad sexual y en el 20:18 dice, ¿alguien lo puede leer? Si alguien se acuesta con una mujer y tiene relaciones sexuales con ella durante su periodo menstrual, pone al descubierto su flujo y también ella expone el flujo de su sangre. Los dos serán eliminados de su pueblo. Ella la posa, o sea, en las otras partes como que lo menciona, dice que no te allegues a ella, mejor déjala apartadita, tal, no sé qué. Obviamente sabemos que es en términos de relación sexual, pero aquí ya cuando volvemos al tema de la santidad, o sea, ya dice que serán condenados a muerte por hacer eso. O sea, en las otras partes como que lo menciona, pero ya la sentencia de muerte sobre hacer ese encuentro sexual estando en el periodo de nidad, lo sentencia aquí. Pero viene la conexión con lo que veníamos hablando y con el verso de Kitetse que les decía. Y es que me llamó sumamente la atención que aquí hay otro detalle que no aparece tan explícito en las otras partes, que son en uno de los versos que leímos, y es que dice varias veces, miren, en la versión Reina Valera dice, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, primera vez, y descubriere su desnudez, segunda vez, su fuente descubrió, tercera vez, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre sus pueblos. 3 veces habla de la palabra descubrir. ¿Y cuál fue la palabra que yo les enfaticé en el lado de, pues, de la ida al baño por lo digestivo? Cubrir. ¿Sí? Entonces, obviamente, en algún momento hablé de esto con otra persona y, o sea, pues abrí un poco los ojos porque, claro, de la doctora Diana hemos aprendido que es importante que el esposo conozca el ciclo de la mujer, pero a nivel de que sí, pues estás en tus días, yo te trato más bonito. El esposo sí o sí tiene que saber que ella está para poder ella decirle, pues en estos días no, porque pues, obviamente estamos, sí, hay una intimidad y todo, pero una cosa es que hay intimidad en ese sentido y otra cosa es que tú en afanes, en carreras, en lo que sea, entres al baño y dejes todo vuelto nada y él vea eso, ¿sí? Porque también te estás descubriendo. Obviamente esto ya es una locura mía. O sea, eso no lo encontré en ningún tema rabínico ni nada. El tema rabínico es de relación sexual, pero está hablando de descubrir, de que no se vea ese tiempo. O sea, que el esposo no tiene por qué ver esa parte. Él puede estar enterado, claro, que tú estás en tu tiempo y es un tema de todo lo que nos han hablado en las otras charlas, en los cursos prematrimoniales, que es maravilloso. Pero, y no solo, o sea, peor aún, si el esposo no, pues nadie más. Entonces volvemos a lo mismo. Tiene que estar cubierto, o sea, no es solo ir al baño, es que si tú vas al baño y entras, pues tienes que asegurarte que literal, o sea, para mí me parece impresionante es cuando salgas, o sea, la parasha lo dice, quítense, cuando salgas, tú tienes que volver atrás y asegurarte que cualquier cosa que estuvo en ese baño esté cubierta, que no se vea, ¿sí? Desde bajar la taza hasta lo que está en la caneca y todo lo demás, ¿sí? Insisto en lo mismo. ¿Y por qué se volvió relevante ese tema para mí? Porque, por lo que les digo, o sea, a veces por ejemplo, las mujeres que son, bueno, de pronto ya cuando están en la edad de los adolescentes, dicen, la crianza es pesada, pero niños grandes, problemas grandes, estarán en otros afanes y tal, y quisieran hacer tantas cosas, y llegan la edad de bat mitzvah y llega la niña, y entonces hay que empezarle a enseñar a la niña que cuando vaya al baño y que limpie, pues su propio aseo, y también entonces empieza uno a pensar, ay, me toca gastar tiempo en decirle, mira, asegúrate que así como te enseñé con el chichi, con el popó, pues llama las cosas por su nombre, pues también con eso, que quede bien guardadito, que estés en el colegio, y tal. Y a veces uno piensa que eso, o sea, ¿no? O sea, es demasiado cotidiano, demasiado banal, demasiado bajo para yo gastar tiempo en eso, pudiéndome dedicar a otras cosas, pero no, o sea, cuando estás en ese momento de crianza, cuando estás en ese momento en el baño, también estás haciendo cosas que tienen que ver con tu santidad delante del Señor, ¿sí? O sea,
hay que sacarle tiempo a leer, a estudiar la Biblia, a estar aquí en estos espacios, a compartir lo que el Señor te ha dado. Pero cuando, o sea, la charla no es para regañarles y decirles que lo están haciendo mal y que esos son impuras pecadoras. No, todo lo contrario, es porque cada una de ustedes que se ha tomado ese detenimiento de en sí mismas cada vez que participan de ese momento íntimo, asegurarse que todo quede en orden, o enseñarle a tu hija eso, o enseñarle a una persona conocida en intimidad ese tipo de cosas, o enseñarle a una mamita embarazada que si su bebé hizo popó, pues también tiene que envolver el pañal y también debe depositarlo en la caneca de tal forma que nadie lo mire y ojalá no en cualquier caneca, no en las canecas que están dispuestas para otro tipo de residuos, sino en las del baño y ojalá en las que están dispuestas para los pañales de los niños. Eso también hace parte de la santidad. Es la santidad de lo cotidiano. Y eso el Señor también lo mira, porque eso también está cubierto. Y Él se da cuenta de que uno lo cubre o que no lo cubre. Y la primera ministrada soy yo, porque a veces pasaba por alto. Ya les he contado otras veces el tema del oficio y todo eso, que para mí no era tan fácil, ¿sí? Pero precisamente ha sido como ese reencontrarme con esa feminidad, con ese snoot. O sea, mujeres Joel empezamos con snoot, el decoro, ¿sí? Estar, ¿sí? Presentables. Y eso hace parte del snoot. Eso es algo íntimo que solo yo tengo que ver. Y el Señor, pues, obviamente en el baño pues, me ve, pero me refiero a que nadie más que puedan ser los ojos del Eterno tiene por qué verlo. ¿Listo? Entonces son las 24. Bueno, hay una cosita más que me gustaría puntualizar, pero eso era como lo principal. No, no es fácil hablar de esto, ¿sí? O sea, yo quisiera estarles hablando, yo qué sé, de la patriarca o haber dado la charla del feminismo, ¿sí? Incluso desde Jovel Ambiental estarles dando una charla aquí de cómo sembrar las maticas, pero es que desde Jovel Ambiental, desde mi cotidianidad, desde mi propia realidad, desde lo que estoy redignificando y revalorando de mi existencia ahorita en la que estoy metida en la casa todo el tiempo porque el chino está enfermo y convaleciente y yo también estoy maluca y no puedo hacer más sino hacer oficio y pensarme en estas cosas. Eso también es parte de la santidad, es parte del servir al Señor, ¿sí? Soy la primera ministrada en ese sentido. Y remato con algo que también el Eterno me dio, bueno, en la comida ya les he hablado otras veces, también aparece en esta misma para allá, justo al final es tremendo porque esa frase de sed santos porque yo soy santo, se dice al puro principio y se dice encerrando el tema de los alimentos, ¿sí? De hacer separación. Y bueno, en algún momento, pues esto sí es propaganda del tema de separación de residuos que estamos haciendo en la comunidad. Algunos he tenido la oportunidad de compartirles cómo usa el término, o sea, la misma verbo que utiliza para hacer, porque hacemos Abdalá, cuando hacemos la bendición de Abdalá, que separa entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas, aparece ahí con los animales. Entonces, resumidas cuentas, eso conectando con lo que les decía de las semillas y el campo y tal, la santidad, entre todas las cosas que ya les mostré, tiene que ver con separar, con que tú aprendas a diferenciar. Y el Eterno pone múltiples formas pedagógicas de enseñarnos a separar las cosas, desde separar y cubrir ese momento del resto del día, ¿sí? Hasta separar unas semillas que eran la cotidianidad de ellos como agricultores, la ropa que se ponían que fuera de un hilo, que fuera del otro, ¿sí? No mezclar los alimentos, que cuando tú te enfrentas a un alimento sabemos desde hace rato en el mesianismo que lo que comemos, hay cosas que comemos, hay cosas que no comemos, ¿sí? Entonces, pues digamos que yo no les puedo decir que la exégesis de este pasaje quiere decir que es un mandamiento separar los residuos en la fuente. No, eso sería un gran cuentazo. Pero es otra forma en que podemos practicar, ¿sí? Y lo mismo, cuando el reciclador, que hoy en día abunda, hacen parte de nuestra sociedad, son un prójimo, llega y para su sustento ve y va a buscar su reciclaje, una botella de plástico limpia o un recipiente que pueda aprovechar para vender y se encuentra con un pañal metido ahí o un pañuelo lleno de mocos, perdónenme lo gráfica, pues eso también está descubriendo cosas que ese prójimo no debería ver. Sí, o sea, a ese nivel nos podemos conectar con ese tema. Entonces, desde la casa, desde el centro comercial, lo mismo y mucho más en la Congre, que es nuestro gran campo de batalla como comunidad, yo por ahora no puedo estar al frente, no puedo seguir fregándoles la vida persona a persona, porque estoy en otros temas ahorita que el Señor me ha puesto en otras cosas, en mi cotidianidad, en mi servicio como mujer en este momento de mi vida, pero sigo invitando a eso. El hecho de, yo sé que es fastidioso, que a veces uno quisiera hacer más cosas, estar en Bedibartabán, pararme rápido de la mesa, irme a estar en Bedibartabán, hablar con mis hermanos de cosas santas y lo que sea, pero el solo hecho de que usted tome un momentico en su mesa, mire lo que tiene ahí y diga, ves, tú puedes ir en esta caneca, esta en la otra, esta en la otra, y el reciclado no se termina encontrando con todo revuelto y le facilitamos su trabajo, también hace parte de la santidad. Les dejo listo. Y para cerrar,
Ya les había hablado antes del oficio de la casa, pero después de esa charla, el Eterno me regaló algo muy bonito cuando estaba en una de esas de mis crisis, porque yo entro en mis crisis, cuando me toca solo hacer oficio y no me puedo ni siquiera sentarle en la palabra porque todavía no me rinde, pues ajá, yo quisiera estar haciendo otras cosas, pero vuelvo y caigo en cuenta de cómo el Señor dignifica hasta eso. Y es, no lo vamos a leer, se lo voy a parafrasear, pero en Números, en Parashat Bamidbar, en el libro de Bamidbar, en Parashat Bamidbar, la primera, en el capítulo 5, ¿saben con qué conecta? Obviamente que conecta con todo eso. El capítulo 5, el título sugestivo que tiene se llama Pureza del campamento. Y justo antes de eso, dentro de la misma parasha, en el capítulo 3 y 4, nos empieza a hablar de las funciones de los levitas. O sea, la tribu escogida para redimir a los primogénitos, para reemplazarlos, o sea, uno a uno. Y los que faltaron se pagó por precio por cada uno de esos primogénitos. Ellos tomaron el lugar de cada uno de los primogénitos del pueblo, del resto de las 11 tribus, los levitas. Y no solo eso, o sea, quejatitas, gershonitas y, vaya, ahora se me olvidó el otro, Kohat y Merari. Meraritas, quejatitas y gershonitas. Y empieza a detallar las nobles funciones que tenían que cumplir, ¿cierto? Y bueno, estaba hablando del tabernáculo y todo lo demás. Vamos a leerlo. Números 3, 25 al 26. Estos sí son más cortitos. ¿Alguna que me colabore, por favor? Números 3, 25 y 26. Dice, en lo que atañe a la tienda de reunión, los gersonitas tenían a su cargo la tienda que cubría el santuario, su toldo, la cortina que estaba a la entrada, el cortinaje del atrio y la cortina a la entrada del atrio que rodea el santuario y el altar, como también las cuerdas y todo lo necesario para su servicio. Gracias. Uno lee eso y pues claro, uno suele leer este tipo de pasajes en el contexto de la sacra construcción del tabernáculo, pues obvio, es el contexto, ¿sí? Pero tratemos de leer este pasaje otra vez para nuestra mente, como mujeres, en nuestra cotidianidad. Está hablando de cortinas, de toldos. Se iban a mudar porque este oficio lo tenían, era cada vez que el arca se movía, tenían que desarmar todo otra vez y volver a arrancar. ¿Qué hacían? Doblar sábanas, cobijas y tendidos cada vez que tenían que prestar su servicio. Estaban doblando la ropa. Sí. Y después a los otros que tenían las cosas más sagradas que eran pábilos, portacenizas, platos, donde se cocinaba el cabrito, donde se cocinaba la harina, estaban lavando la loza del santuario. Cada vez que eso se iba a mover, no lo dejaban así imputado de tanta cosa. Hay algo que siempre me ha fascinado y nunca he encontrado, tiene que ver más con higiene que con biología, pero me pareció fascinante y es que alguna vez escuché, no sé de quién y no sé en dónde, que tenían como un sistema de acueducto especial para que la sangre no se estancara y no oliera feo. Sí, o sea, eso no es así como tan, o sea, es que trabajaban con animales, y el Señor tenía todo destinado, decía, el excremento, la grasa tal, va en tal lado, todo eso está en Parashat, Vallicra, Saf, que de eso yo tengo artículos en el Shabuatov bien detalladitos de los animalitos, eso si alguno quiere ver, está un mapa conceptual, que es la grasa, que esto va aquí, que esto va allá, y cada vez que eso se movía, tenían que limpiarlo, eso no se lo podían llevar así, porque si no, imagínense, o sea, piensen como mujeres, o sea, que ustedes tuvieran que mudarse todo el tiempo con su cocina, y ay, no, es que eso no tenemos tiempo para lavar la loza, llevémosla así cuando lleguemos allá, 2 días después, 3 días después, ustedes no van a poder lavar eso estaba imposible, o sea, lo más sagrado, lo que tenía que cubrirse, tenían que limpiar, tenían que lavar la loza, tenían que doblar la ropa. O sea, este es nuestro tabernáculo, la casa es nuestro tabernáculo. ¿Y saben por qué fue bonito encontrarme con eso? Porque en algún momento yo, pues, solemos pensar que eso es para la mujer, y claro que sí, eso dignifica la labor que hacemos cuando nos encargamos de eso en el hogar, porque hemos distribuido funciones con el marido de otra forma. Pero yo no sé por qué yo estaba pensando en este tema, creo que era para Gansheltar, mi cuenta que nunca volví a mover de Instagram, lo siento, hice promoción de las dos cuentas y a partir de ahí nunca las volví a mover, pero bueno. Y entonces pensaba que en Gansheltar me empezaron a seguir más que mujeres jóvenes y todo. Y yo decía, ¿cómo le hablo no sé, a Moshe, por ejemplo, a Hassem, en esa cuenta que me están siguiendo de que hace el oficio y que calendario que hacer es bíblico cuando caigo en cuenta? Es que estas no eran las labores de los esposos de los quegatitas, de los meraritas y de los gershonitas.
era la labor que tenían encargado los hombres de esas tribus, de esos clanes. ¿Sí? Entonces, cuán bonito incluso cuando incluimos a chicas, nuestros hijos, pues, bueno, yo tengo un sueño desde que estoy chiquitica y yo sí en eso soy muy cuadriculadita, es que yo soñaba con hacer homeschooling, lo cual ya lo estoy repensando, pero bueno, eso es otro tema. Con mi hijo, de tal forma que yo le pudiera enseñar los números y las matemáticas, así como hizo Hugo con ella el otro día, o sea, pura, nada más, ¿no? Que Gema, así como hacía Chávez, con que se hacía todos los textos de la revolución, yo lo pensaba, pero para la Biblia, y que la biología de la Biblia y todo eso, y mucho de lo que he producido ha sido detrás de eso, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, y cuando me toque poner a Daniel Reyes del Valle a participar de los oficios de la casa, pues ¡pum! El señor Pi me hizo clic con los gershonitas y con los catitas. Es que, tú quieres ser muy levita, tú quieres ser muy gabay, te gusta toda la cosa de la liturgia. Bueno, mira los oficios que ellos tenían. Sí, parte de ellos, sí, eran parte de la alabanza, claro que sí, súper importante. Cada uno tiene su rol, no somos todos para lo mismo. Pero el que le tocó barrera, el que le tocó trapear, el que le tocó, está sirviendo como un levita, como alguno de los de las clanes. Y eso también hace parte de la santidad de lo cotidiano. Las amo mucho. Muchas gracias, mi querida Rochi, ahí usted con a mitad de voz, pero bueno, yo ahí le logré captar todo lo que dijo, espero que todas también, porque puede estar disfónica, pero sigue con la misma velocidad, ¿no? Ratatatatata. Pero bueno, esto es, hay que activar el cerebro para estar pilas. Hay que restaurar las funciones de los gershonitas. Vamos a restaurar esas funciones en el hogar. ¿Quién dice amén? Entonces, muy bonito el tema de la santidad en lo cotidiano. Digamos que a veces uno lee esos pasajes bíblicos y como que piensa eso es por allá, cuando están en el desierto. Lo curioso es que ahorita cuando fuimos a La Guajira con la brigada, pues hubo un momento en que Natalia nos dijo, no, allá no hay baños, va a tocar que salgamos en pareja y cada uno abra su huequito y tape. Pero entonces ahí Baruch Hashem, el pastor Brujes me hizo el favor de contratar dos baños, de esos baños que usan en los eventos, dos baños móviles y bueno, con eso solucionamos y no tuvimos que ir a hacer huequitos ni tapar nada, pero uno igual se da cuenta que allá en La Guajira la gente hace así. O sea, a ellos les toca ir, hacer un hueco, hacer su necesidad y taparlo porque así es como ellos viven. Entonces no es de que eso es por allá en la época de la Biblia, bien antiguo, no, hoy en día hay muchas comunidades indígenas que así viven. Entonces es bonito eso porque uno cuando está criando, sobre todo con los niños, uno le dice al papá, usted enséñele a orinar porque yo soy mujer y enséñele a orinar bien, que no moje el bizcocho. Entonces, digamos que sí, uno dice eso es cotidiano, al Señor que le va a importar lo cotidiano. O sea, el Señor está más interesado en la mitzvah, de no sé qué, de si sé cuándo, y no. En lo cotidiano, el Señor se manifiesta y Él va como por esferas, ¿no? Está en lo cotidiano y así va hasta que llega a un nivel más grande, pero si uno no puede hacerlo en lo pequeño, pues ¿cómo lo vamos a hacer en lo grande, ¿no? Bueno, voy a dar un espacio para preguntas o comentarios, porque si no yo también me emociono y arranco y pongo la velocidad 4x4. Entonces, aquí está Milady, si quieres, abre el micrófono. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, Sí, hace muchos años, cuando yo estudiaba en Cali, la Universidad del Valle hizo un estudio sobre los servicios sanitarios y decía la universidad, entregaba ese informe diciendo que el lugar más sucio de la casa, así usted lo acabe de lavar con cloros o con lo que quiera, es el baño. Que el baño siempre debe tener la tapa donde está el servicio sanitario y que si hay cepillos de dientes en el baño se deben de tener cerrados, o sea, debe estar
eh, cubierto el cepillo de dientes dentro del baño. Por ejemplo, en mi casa nunca hubo papelera. Yo en mi casa no acostumbro la papelera, porque también nos enseñaron de que el papel higiénico está diseñado en forma tal para que se vaya precisamente por ese ducto. Entonces, lo que hay en mi casa hay para la menstruación, unas bolsitas. Entonces, usted ya sabe, utiliza su bolsita, hace lo que sea. Y hace lo que sí nos enseñaron en la casa, y yo todavía lo utilizo, es dos recipientes de basura, el de la basura, 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 y el otro, pues, que es la de los cartones y las botellas y todo eso. Entonces, ese estudio en la Universidad del Valle dice eso, y, y uno, por ejemplo, uno lo toma ya de costumbre. Yo a ninguna parte, además en la oficina, también el servicio sanitario, allí he hecho el papel, yo no lo he hecho en la caneca. O sea, uno ya son costumbres que uno toma y son estudios que han hecho. Y con respecto a lo que hacían los levitas, yo siempre cuestionaba por qué tanta gente sirviendo en el santuario, o sea, tanta gente al mismo tiempo y que por tribus, si uno miraba esas tribus, esa cantidad de gente, así les tocara por turno, para mí me parece mucha, mucha gente. Pero si uno ve aquí, por ejemplo, yo sí, el viernes preparo la mesa y yo saco la loza de chabad es una, el vaso de chabad es para chabad y no se utiliza en el resto de la semana. No se trata de ser el vaso más costoso, sino que el vaso diferente al de la semana. Pero a la hora de la verdad, cuando llega el sábado y cuando aquí hacemos la Havdalah y que se apaga la vela, yo ahí mismo me voy para la estufa de gas, y porque tampoco se prende estufa aquí, y prendo a calentar agua porque tengo que calentar agua, todo esto limpiarlo por la cera, por todas las cosas. Oiga, yo termino a las 10 de la noche, y fuera de eso hay que darle desde el secador, secar, para que si no esto me queda, hay que regar papel periódico porque huela bueno, es complicado, o sea, y yo tengo que hacer eso todos los sábados después de que haces la vela que se acabó el Shabbat. Es eso, algo, una tarea muy dura, es muy dispendiosa. Pero bueno, hay otra cosa, los rabinos prohíben rezar en los baños. Uno en el baño no debe rezar, precisamente porque Hay una oración en el Sidur que para salir, habla sobre. para salir, cuando haces tu necesidad, cierras la puerta, o sea, sales del baño y ahí mismo la haces. Por eso es Ah, la única oración que está de memoria. Yo Keep me la it sé, fit. pero en español. Yo me la sé, pero en español porque no me la he podido aprender en hebreo, pero me la sé en español, sí. Y siempre uno la coge ya de costumbre, la costumbre. Entonces, pero es apenas cierras la puerta. Ah, y la otra cosa, la puerta del baño siempre debe estar cerrada. Siempre, siempre tiene que estar cerrada. La tapa del baño también, y los cepillos de dientes encerrados. lo Eso es chistoso es todo. que uno ve todos esos TikToks y todas esas fotos que las muchachas se toman en los baños. Todos son en los baños las fotos. Chistoso, yo no sé por qué no toman un escenario más bonito en los baños. Pero bueno, muy interesantes tus apuntes, Milady. Y no sé si alguien más tenga algo que comentar ya para cerrar. A ver, yo las pongo aquí a todas en galería para ver si alguien quiere comentar algo a la una, a las dos y a las... ¿No? Eh, Listo. sí, sí, Sí. Viviana. Dale, Marta. dale. ¿Dónde estás, Marta? Pues Dale. primero, darle gracias a Rocío porque es un tema muy importante de tratar y pues que nos animemos realmente eh, en la casa, pues ya es nuestra responsabilidad, pero en la comunidad realmente a veces me da pena ajena con Johncito y con Diego de lo triste que da el baño de las mujeres. Realmente entra uno y yo a veces me envuelvo papel y trato de organizar porque da vergüenza esas papeleras, eh, como quedan las tazas sucias, los papeles, ahí sí como se dice, todo al descubierto. Y eso ya nos toca a cada una ser responsable de ayudar con eso, porque es generalmente los baños de las mujeres los que se encuentran en esas vergüenzas. Es vergonzoso, de verdad, entrar a esos baños. Entonces, que de verdad esto no quede como una charla más, sino que de verdad lo pongamos en práctica y que comencemos a notar en los baños de nosotras un aseo genial. Sí, las animo mucho y gracias, Rocío, porque no es fácil tratar estos temas, pero son muy necesarios. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Rochi.
igual uno empieza con el ejemplo, ¿no? Y si en la comunidad, todas las que estuvimos aquí, empezamos a poner ese ejemplo, eso se va multiplicando y uno también le puede ir hablando a las mujeres, ¿no? Para que dejen, como había unos anuncios, si usted orina sentada, todas orinan sentadas. Entonces, es como tener ese cuidado, no solo en la casa de uno, sino como dice Rocío, en los lugares públicos, en el baño de su vecino, eh, que a veces uno dice, el Señor lo ves en lo secreto, ¿no? Como hablaba la Parashá Kitabó, que el común denominador de todas esas 12 maldiciones era que se hacían en lo secreto. Entonces a veces la gente dice, ay, no, esto aquí nadie me ve, no, no, el que lo está viendo el más importante que es el eterno y es en lo secreto en el donde debemos hacer ese cambio para que después en lo público también se vea. Aquí está Patricia Avellaneda, si quieres abre el micrófono. Sí, señora, ahora que hablabas tú, yo recordaba algo que he visto en, en algún centro comercial o en algunos lugares en donde dice, déjelo como a usted le gustaría encontrarlo. Y es una cosa, es una expresión de verdad tan cierta donde además se siente el respeto que tú tienes por la otra persona. No importa que no la conozca ni sepa si es grande o chiquita el que va a llegar, no sabes quién es. Por eso hicieron también pues, los baños para las niñas pequeños y para las adultas. Pero de todas maneras es como eso. ¿Por qué no lo dejas como te gustaría encontrarlo? Y eso yo creo que es como lo mejor, porque ahí como que llena todo. Y entonces uno, lo primero que uno piensa y dice, wow, si eso es aquí, ¿cómo será en su casa? Porque la verdad uno cuando está en otro lugar, uno tiene que empezar por respetar todas las normas y todo, me ha hecho lo máximo en el lugar que no es la casa de uno. Entonces, si uno dice, si eso se supone que es lo mejor que hace, ¿cómo será su casa? Entonces, la verdad, yo creo que eso sí tiene que ser algo, además que qué lindo como lo mostraba Rocío, como una santidad que yo, pues la verdad, no lo había, nunca lo había percibido de esa manera, pero sí como honrar a la otra persona, respetar al otro, como que sea como una manera de tener es como esa una bandera, de decir, yo pienso en el otro, que me gustaría que pensaran en mí también cuando yo voy a entrar. Y la verdad, yo soy de las que entro a un, por ejemplo, en un baño, en un centro comercial y yo veo esas saciadoras y de todo y los baños están así, pero preciosos. Yo siempre las busco y siempre voy y les digo, qué maravilla, yo le agradezco mucho esa labor que usted hace, es maravillosa y todo, porque sé lo duro que es eso. Y que tengan un baño absolutamente limpio y de mujeres, como lo que comentaba Martica, es realmente una bendición. Entonces, mil gracias, Rocío, por haber tomado ese y habernos enseñado eso desde la parte de la santidad. Muchas gracias. Sí, gracias. Y por último, Adriana, si quieres abre el micrófono, Adriana, y con Adriana terminamos. Rocío, muchas gracias. Hola, todas las chicas. Eh, Traía como a mi mente cuando Rocío estaba hablando de todo esto de cubrir o descubrir y desafortunadamente siempre va a salir el tema que el baño de las mujeres no es el más limpio y eso aplica en cualquier parte, desafortunadamente en el trabajo, a donde uno vaya. Y me acordaba que en la cultura japonesa ellos creen que como está tu baño, así está tu corazón. Entonces, si lo aplicáramos también mirando hacia otra cultura, eh, digamos que no está muy lejano de la realidad. Tal cual yo dejo el lugar donde estoy, sin importar si es el baño, la cocina o por donde yo paso o en la iglesia, si dejo el reguero de basura, la botella de donde tomé el agua, porque pues lo que decían todas las chicas, da pena a veces con Johncito, con todos los que sirven en la comunidad, de que ni en un cine, ni cuando voy al cine dejo reguero, porque recojo lo que comí. Y es eso, realmente más que cultura, refleja quién soy yo. Si el Señor se tomó la molestia de tocar cada una de esas esferas, como decía Vivi, es por eso, porque cada persona a donde va refleja lo que tiene en su corazón y en su mente. ¿Sí? Y no solamente es que deje reguero, mugre físico, sino tal vez también a nivel espiritual lo está haciendo, porque de acuerdo a mis actos es como tengo mi mente y mi corazón. Entonces, de verdad que el tema estuvo bien chévere. Gracias.
Sí, gracias, Rochi. Casi que nos leemos todas las parashot, pero bueno, para la próxima tocamos las que quedaron, bueno. Entonces, bueno, muchas gracias, Rochi. Espero volver a verte. Espero que te mejores de tu voz. Vamos ahorita a cerrar en oración y vamos a aprovechar que estamos todas unidas y vamos a orar por la salud de Danielito para que el Señor lo sea restaurando y bueno, que te podamos ver más de pronto en estos espacios de Mujeres Joel, que siempre tienes unos aportes muy interesantes, siempre desde tu perspectiva de lo ambiental, que eso es genial. Y para eso es este espacio que cada una de lo que lo maneja, lo que desde el punto de vista que la apasiona, veamos la Torah, ya que la Torah tiene muchas caras y dependiendo de lo que a uno le gusta, uno puede compartir eso con otras mujeres. Entonces, muchas gracias, Rocío. Vamos a cerrar con una oración y quedamos así despedidas. Padre eterno, gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias por este tiempo de en medio del espacio, Señor, en medio de nuestras corre-corre del día a diario, Señor, sacamos un tiempo para poder animarnos, Señor, y bendecirnos con estas palabras de ánimo, de enseñanza. Hoy ponemos delante de este altar, Señor, ya que nosotros construimos también un altar de piedras vivas, Señor, así como las de Quitabo, Señor, unas piedras completas, Señor, que no han sido pasadas por el hierro, Padre. Y te ponemos ante ti, Señor, esta petición de la salud de Daniel, Señor, de el pequeñín de Rocío, Señor, sánalo, Padre, por los méritos de Yeshua, Señor, por la sangre de Yeshua que fue derramada en el madero, Señor, para limpiarnos de toda enfermedad, Señor, te ponemos la vida de Daniel, Señor, que tú lo seas restaurando, Señor, que tú seas restaurando sus pulmoncitos a plenitud, Padre, que él pueda salir adelante de esta prueba, Señor, que él pueda retomar su colegio, Señor, y así también bendecir la vida de su madre y de su padre, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te damos acción de gracias porque tú eres un Padre bueno, Señor, un Padre justo, Señor, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por el milagro que tú vas a hacer en la vida de Daniel, Señor. Y bendecimos este tiempo, Señor, bendecimos la vida de Rocío, Señor, y bendecimos también nuestras vidas y nuestros santuarios, cada una en nuestra casa, Señor. Gracias por este tiempo y te damos gracias y toda la honra y toda la gloria sea para ti. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Ve amén.